Qué buen tiempo el que hemos tenido esta mañana de adoración y espero que lo haya disfrutado de la misma manera que lo disfrutamos nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo quiero darte gracias en este día por tu presencia, Señor mío. Dice tu palabra que donde estén dos, tan siquiera reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Y aquí estamos más de 2 hombres reunidos en tu nombre. En la distancia sí, pero juntos en el Espíritu. Te pedimos de todo corazón que nos hables de manera especial en esta mañana y que coloques en nuestro corazón principios de vida que podamos aplicar de manera inmediata para glorificar tu nombre y que el mundo entero se entere que hay un Dios todopoderoso que transforma la vida de las personas. Es para gloria y honra de tu precioso nombre, bajo la guía de tu Espíritu Santo y en acción de gracias que oramos. Amén y amén. Muy bien, esta mañana quisiera invitarle a que abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios y se ubique en el capítulo número 5. Segunda a los Corintios, capítulo número 5. Durante este tiempo de medida de protección que hemos venido experimentando o que hemos venido viviendo en el país y en el mundo entero, específicamente en la iglesia y de manera particular el grupo de hombres, hemos venido tratando una serie de temas que son de aplicación inmediata. Son temas que usted y yo debemos aplicar de manera inmediata. Y por eso yo creo que el tema de hoy es un tema poderoso. No se pierda un solo instante y no permita que nada lo distraiga. Estoy absolutamente convencido porque adicionalmente las noticias nos han permitido corroborar esto, es que durante este tiempo de confinamiento en nuestros hogares, pues se han presentado muchos conflictos, problemas en cuanto a las relaciones interpersonales, problemas entre esposos, problemas de padres e hijos, problemas entre hermanos, al punto que las autoridades están muy preocupadas porque los índices de violencia intrafamiliar se han disparado. Esperamos de todo corazón que esas estadísticas no estén siendo estadísticas dentro de la iglesia, pero también tenemos que entender que los diferentes hogares, por muy cristianos que sean, estén afectados por este tipo de circunstancias. Y lastimosamente hemos visto también que en no pocas ocasiones los problemas han llegado al grado de deteriorar las relaciones y están a punto de quiebre. Y por esa razón el Señor puso en mi corazón esta mañana que recordáramos algunas claves para solucionar conflictos. Y he titulado esta enseñanza precisamente cómo restaurar relaciones. Antes de salir a enfrentar los nuevos retos que tenemos en el mundo moderno, tenemos que enfrentar el reto de nuestra relación personal en casa, o nuestra relación interpersonal más bien en casa. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñeme entonces en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, vamos a leer juntos los versículos 18 al 19. Por favor, léalo conmigo. Dice así: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Este texto está dentro del contexto de la nueva creación. El versículo anterior, es decir, el versículo 17 de 2 a los Corintios, dice: si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por lo tanto, usted y yo, que somos nueva creación porque estamos en Cristo, tenemos que vivir de una manera diferente. Tenemos que vivir y ser personas diferentes. Ahora, es conocido por todos que Dios nos hizo seres sociables. El ser humano, el hombre, es un ser social por naturaleza. Y nos hizo Dios de esa manera para que pudiéramos vivir los unos con los otros. En la sociedad es
casi imposible vivir aislados de otras personas. Nos necesitamos unos a otros. Y creo que en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de protección, sí que nos hemos dado cuenta de eso. Sí que nos hemos dado cuenta cuánto necesitamos a las otras personas. Por más que alguien quiera ser independiente, por más que alguien quiera ser un hombre totalmente aislado de su entorno, del mundo, necesitamos a otros para poder sobrevivir. Nos necesitamos unos a otros. Y como las relaciones interpersonales hacen parte de la vida cotidiana, esta es una de las principales invitaciones del Señor a que vivamos en armonía los unos con los otros. Precisamente el Salmo 133, que es un salmo precioso, nos habla del tema. Dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo desde los montes de Sión. Donde se da esa armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Note aquí que el salmista dice dos cosas muy importantes. La primera es que la armonía es como un buen aceite que desciende desde la cabeza y se va distribuyendo por todo el cuerpo. Y si usted nota, en el versículo 2 dice, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es la representación del sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote. La Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes, real sacerdocio. En el hogar donde Dios nos colocó, usted y yo somos los sacerdotes. Nosotros somos la cabeza del hogar y por lo tanto somos los responsables de que haya armonía. Usted y yo no podemos cerrar nuestros ojos ante los conflictos que se presenten en casa. Tenemos la responsabilidad de que en nuestra casa la armonía sea un hábito permanente. Es como el buen aceite que desciende desde la cabeza y se va distribuyendo por todo el cuerpo. Lo primero que usted tiene que entender es que es el responsable, como cabeza de su hogar, de la armonía en casa. Ahora, ¿por qué es importante que haya armonía en casa? Porque lo segundo que quiero mostrarle es que donde se da esa armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Dos cosas que anhelamos los seres humanos. La bendición de Dios. Y la bendición de Dios viene a un hogar que hay o donde hay armonía. Entonces, usted, número uno, como el sacerdote de su casa, es el responsable porque la armonía se mantenga en casa. Y número dos, la bendición o el resultado de que haya armonía es que allí donde se da esa armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Ahora, el problema radica en que somos completamente diferentes los unos de los otros. En una casa donde haya 5 personas, son 5 temperamentos diferentes. Usted puede observar y analizar los dedos de su mano. Son 5, pero los 5 son completamente distintos. No hay 2 iguales. Lo mismo ocurre en casa. En casa, dependiendo del número de integrantes que seamos, hay el número de temperamentos. Es decir, que tenemos maneras de pensar distintas, que tenemos maneras de reaccionar diferentes, que somos personas diferentes y por lo tanto en estos tiempos en los que hemos tenido que convivir 24 de las 24 horas del día, es absolutamente inevitable que se presenten conflictos, malos entendidos, diferencias de criterio, disgustos e incluso divisiones. Ahora, lo importante es que nosotros las resolvamos
a tiempo, que no la dejemos postergar, que no la dejemos avanzar. Recuerde que usted es el sacerdote y es el encargado de que la armonía descienda como el buen aceite por toda la casa. Y número dos, que donde está esa armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Si usted anhela, desea y espera la bendición de Dios sobre su casa, sobre su hogar, pues tiene que ser un gestor de paz, un pacificador. Tiene que enfrentar los problemas. Usted y yo somos agentes de reconciliación. Escúchenme, es muy fácil y es lo que nosotros como hombres generalmente hacemos, es huirle a los problemas, dejar que pasen, dejar en cabeza de la esposa o de otras personas la solución de los conflictos. Pero nosotros somos los llamados a resolver los conflictos. Somos mediadores. Recuerde que el Señor nos entregó el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos los portadores del mensaje de la reconciliación. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en aras de esa reconciliación. Piense esto, por favor. Usted es un agente de reconciliación. Usted no es un incendiario, usted no es una persona que está encargada de avivar el fuego. Usted, al igual que yo, es un agente de reconciliación. Somos agentes de reconciliación. Ahora, lo segundo que quiero tratar con ustedes es que precisamente la capacidad para manejar conflictos y restaurar relaciones dañadas determina en gran medida nuestro grado de madurez espiritual. Si somos capaces de resolver conflictos, es una gran señal de que tenemos un alto grado de madurez espiritual. No es la única señal, pero sí es una gran señal que nos indica qué tan maduro espiritualmente es usted. Igualmente allí en la carta a los Corintios, pero ahora en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 1 en adelante, escuche lo que Pablo dice. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Escucha, verso 3. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por lo tanto, escucha esto es muy importante. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Hey, la persona más sabia de tu casa debería ser tú. El sacerdote de tu casa debe ser tú. Y como sacerdote y persona sabia en casa, tienes que estar capacitado para dirimir conflictos, para solucionar conflictos, para hacer aquello para lo cual Dios te colocó allí. Recuerda que la capacidad que tengamos de solucionar conflictos, de resolver problemas, demuestra o es una buena medida de qué tan maduros espiritualmente somos. Ahora, el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 9, dijo esta expresión: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Escúchela. Dichosos los que trabajan por la paz. Observe que Jesús no dijo dichosos los que aman la paz. Tampoco dijo dichosos los que son calmados y pacíficos. No dijo eso. Dijo dichosos los que trabajan por la paz. Es decir, los que activamente procuran resolver conflictos. Los que se meten en el conflicto no para azuzar la llama, no para incrementar el fuego, sino para resolver el conflicto. Escúchame, trabajar por la paz no es evitar conflictos, no es huir de los problemas.
No es aparentar que no hay problema, no es tener miedo de hablar. Precisamente es todo lo contrario. Es enfrentar el problema y solucionarlo. Jesús, que es nuestro ejemplo de vida, nuestro modelo a imitar, no evadía los conflictos, no evadía los problemas, los enfrentaba. Ahora, no los enfrentaba para pelear, no los enfrentaba para agarrarse a golpes. Nunca vimos a Jesús agarrarse a golpes con nadie, pero sí lo vimos enfrentando conflictos, enfrentando problemas, solucionando este tipo de dificultades. Ahora, otra cosa que no es trabajar por la paz es ceder a todo. Listo, como yo quiero que haya armonía en mi casa, como yo quiero que no haya conflicto en mi casa, entonces yo cedo a todo. Eso tampoco es trabajar por la paz. Trabajar por la paz no es dejarnos pisotear o permitir que toda la gente pase por encima de nosotros, no. Es enfrentar la situación con firmeza pero con amor. Y es tratar de equilibrar las cargas independientemente de cuántas personas estén involucradas en el conflicto. Y estoy convencido de que en este tiempo sí que se habrán presentado conflictos en tu casa. Ha pasado eso en mi casa. Y créeme que a veces la tendencia que tenemos es, deje así. El tiempo lo calma todo, el tiempo lo soluciona todo, pero a veces no es la mejor. Créeme, la mayoría de veces esa no es la mejor solución, esa no es la mejor alternativa, porque en vez de sanarlo todo, afecta mucho más a las personas. Y encuentro con mucha frecuencia con personas que se guardan todos, dejan pasar, y eso es una bomba, una olla atómica, una bomba de tiempo que en el momento en que estalla hace mucho daño, hiere, ofende, maltrata, y eso genera unas heridas muy, muy profundas y muy difíciles de curar. Por lo tanto, es importante que en la medida en que ocurran los conflictos o pasen las situaciones, tratemos de resolverlas. Y por eso, esta mañana quisiera darle unos tips, unos consejos, unas claves para restaurar relaciones. Y espero que tomes nota, porque a veces las escuchamos, pero rápidamente se nos olvidan, y más en este tema de solucionar conflictos. Entonces voy a darte rápidamente 6 consejitos prácticos para restaurar relaciones. ¿Cómo restauramos nuestras relaciones? Consejo número 1, hable primero con Dios. Hable con Dios antes de hablar con la persona. Hable con Dios antes de ir a solucionar o a tratar de arreglar la situación. Conversar con Dios acerca del problema ayuda a que nuestro espíritu está apaciguado, a que la rabia se haya calmado, a que nuestro corazón esté mucho más tranquilo. Cuando usted antes de ir a hablar con alguien o con la persona con la que está en conflicto, toma unos minutos y se va a hablar con Dios. Usted le puede contar cómo se siente, usted le puede contar sus temores, sus frustraciones, lo que le ocasionó esta situación. Por favor, busque el Salmo 43, Salmos capítulo 43, y ubíquese en el versículo número 1. Si usted ora antes de ir a hablar con la persona, a tratar de solucionar el conflicto, le aseguro que más del 50% de la solución ya está resuelta. Mira lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 43, versículos 1 al 3. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Escucha esto. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas.
Esta es una oración. Esta es la oración de alguien que está en conflicto, que está en problemas, que está atravesando dificultades y por eso lo primero que le dice: Señor, Dios mío, defiende mi causa frente a todos los que me persiguen, gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué tengo que andar de luto y oprimido por el enemigo? Y a veces así nos sentimos. A veces cuando estamos en un conflicto o en una dificultad o en una situación de crisis con la esposa, con alguno de los hijos, con un hermano, con un vecino, con un familiar, nos sentimos de esa manera. Nos sentimos que se ha cometido o sentimos que se ha cometido una gran injusticia en contra nuestra. Pero antes de ir a arreglar el problema, antes de ir a hablar con la otra persona, antes de ir a hablar con tu esposa o con tu hijo o tu hija o con tu hermano o con tu vecino, habla primero con Dios. Este corito nos va a ayudar a recordarlo. Diga conmigo: con Dios voy a hablar antes de al hombre atacar. Y le aseguro que cuando usted hace eso y habla primero con Dios, la espuma decanta y usted está muchísimo más tranquilo cuando va a hablar con la persona. En segundo lugar, o el segundo consejo que quiero darle, es que tome siempre la iniciativa. Sí, nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, lo tengo que reconocer frente a ustedes. Pero tenemos como los sacerdotes, y nuevamente recuerde la ilustración del Salmo 133. La armonía es como el buen aceite que desciende desde la cabeza y se va derramando por todas las vestiduras. Entonces usted y yo tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que ser aquellas personas que estamos dispuestos, porque yo quiero la bendición y la armonía en mi casa, yo tengo que estar dispuesto a ser un agente de reconciliación y tengo que tomar la iniciativa. Por lo general esperamos que la otra persona venga a pedirnos perdón o que la otra persona venga a presentarnos excusas o venga a hablar con nosotros. Pero no es así. Busca por favor Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Y antes de que lo leamos, quiero decirte esto: no importa quién haya sido el culpable y quién sea la víctima. No importa si tú eres la víctima, no importa si tú eres el agresor. Toma la iniciativa. No esperes a que la otra persona venga a hablar contigo. Da ese primer paso. O bueno, realmente el segundo, porque el primer paso fue ir a hablar con Dios. El segundo es ir a hablar con la persona. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mira lo que dice. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjate qué ilustración tan precisa nos da el Señor. Él nos está mostrando a alguien que está en el templo, que está presentando una ofrenda, puede ser una ofrenda de adoración, puede ser incluso un diezmo, una donación, puede ser muchas cosas. Lo único cierto es que este hombre o esta persona está en el templo porque está yendo a llevar una ofrenda y está en el altar. Y dice: y si en ese momento, ahora claro, alguno podrá estar pensando, bueno, nosotros no estamos yendo al templo en este tiempo, pero tu casa se convirtió en el templo, hermano. Tu casa se convirtió en el lugar de adoración. ¿Cuántas veces nos hemos reunido en Hombres de Bien? ¿Cuántos servicios dominicales hemos tenido la oportunidad? Nos has abierto las puertas de tu casa, los servicios del miércoles, las reuniones de casados, en fin, las reuniones de mujer integral, todas las reuniones, tu casa se convirtió en el templo, hermano. Entonces es allí en tu casa. No te excuses diciendo, bueno, entonces el día que regresemos al templo, el día que retomemos nuestra adoración en el lugar de reunión, ese día me voy a reconciliar. No, tu casa es el templo. Hoy el altar puede ser la sala de tu casa, puede ser tu habitación, puede ser la cocina, no sé.
Estás allí y estás presentando una ofrenda de adoración al Señor. Estás teniendo un tiempo de intimidad con Dios. Estás leyendo la palabra o estás leyendo algún libro de edificación cristiana. Estás teniendo algún tipo de crecimiento espiritual. Y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que hay una diferencia, que hay una rencilla, que hay una situación que no está bien. Mira el consejo del Señor. Entonces, cuando te des cuenta, cuando percibas eso, deja allí tu ofrenda delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando el Señor Jesús enseña acerca de la oración, dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es muy importante tomar la iniciativa. Fíjate que el Señor dijo, si ahí te das cuenta, ve y habla con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. No dijo, ok, siéntate y espera a que tu hermano venga, ni a que tu hermano sea el que tome la iniciativa. Te dice, ve primero, ve tú y reconcíliate con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿por qué es importante reconciliarnos rápidamente? Porque si no lo hacemos, el diablo se aprovecha de nosotros. Efesios, en el capítulo 4, verso 26 y 27, mira lo que dice. Si se enojan, no pequen. ¿Nos podemos enojar? Claro que nos podemos enojar. Hay situaciones que nos estresan. Creo que este tiempo tan prolongado de confinamiento, aunque bueno, ya algunos han podido salir, algunos sectores se han reactivado, pero muchos de nosotros todavía seguimos en confinamiento. Eso nos estresa, eso nos limita, el no saber qué va a pasar, el no saber cuándo vamos a salir. Bueno, todas esas cosas son gestores o generadores de estrés. Entonces se van a presentar problemas. Recuerde que somos diferentes. Recuerde que somos personas totalmente distintas, con temperamentos distintos. Pero allí el consejo de Pablo es clarísimo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Mire, cuando nosotros postergamos la reconciliación, cuando dejamos que el problema pase y pase y pase, el diablo se aprovecha, el diablo saca ventaja. Por eso el Señor dice, hey, de una, toma la iniciativa, ve y reconcíliate con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. No lo deje para mañana, no lo postergue más. Hoy mismo si es posible. Estamos comenzando el día, estamos comenzando apenas a transcurrir este día martes. Tenemos todo el día por delante. No lo dejes para mañana. Que se cumpla lo que Pablo bien declaró, que no se ponga el sol estando aún enojados. Que no pase un día más con ese enojo. Y siempre que hablo de este tema, siempre que toco este tema, recuerdo a un exfutbolista y técnico hoy en día colombiano, Leonel Álvarez, que en un comercial hace mucho tiempo acuñó una frase que a mí me gusta mucho, es, listo papito, si es ya, es ya. Yo quiero que usted le diga a Dios eso, listo papito, si es ya, es ya. No lo deje para mañana, no lo deje para más tarde, no lo postergue más. Consejo número 1, hable con Dios antes que con la persona. Consejo número 2, tome siempre la iniciativa. Consejo número 3, sea comprensivo. Sea comprensivo. Romanos capítulo 15, por favor, búsquelo. Romanos capítulo número 15. Mientras usted lo encuentra, le quiero dar un consejo. Use sus oídos más que lo que usa su boca. Recuerde algo que, o le voy a recordar algo que le ayudará a entender eso. Usted tiene 2 orejas y una sola boca. ¿Será que Dios nos hizo o nos diseñó para que escucháramos el doble de lo que hablamos? Sea comprensivo. En vez de atacar, en vez de ir a pelear y a exponer sus puntos de vista, ¿qué tal si escucha a la otra persona? ¿Qué tal si se trata de colocar en los zapatos de la otra persona? Y escúchela.
Trate de entender los sentimientos que generó este conflicto o esta situación en el corazón de la persona. Sea comprensivo. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Escuche a la otra persona. Y ya el Señor nos lo ha dicho varias veces. Los maduros espiritualmente tenemos que ser nosotros. Ahora, ¿qué tan maduro espiritualmente estás? ¿O eres un bebecito espiritual? Ahora, si eres el sacerdote de tu casa, tienes que tener la capacidad para restaurar conflictos. Enfócate en la solución, no tanto en el problema. Sé comprensivo. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, dice el apóstol Pablo: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué difícil eso, ¿cierto? Porque nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo nos hace pensar siempre en nosotros primero. Pero como hombres de fe, como sacerdotes de nuestra casa, tenemos que buscar los intereses de los demás antes que satisfacer los intereses propios. Recuerda esta frase que te la quiero dejar para que reflexiones en ella. La compasión es más importante que la solución. La compasión es más importante que la solución. Consejo número 4. Y aquí ya sí que hay tela para cortar. Reconozca su parte en el conflicto. Reconozca que usted también tuvo que ver en que la situación llegara a ese extremo. Busque por favor Mateo capítulo 7, versículo 3. El apóstol Santiago dice que todos pecamos y que todos fallamos y fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta capaz de controlar todo su cuerpo. Ahora, eso no somos usted y yo. Ahí, perdóneme, pero el apóstol no estaba refiriéndose ni a usted ni a mí. Todos, en cuanto a que somos perfectos, sí estaba refiriéndose a usted y a mí en cuanto a que todos fallamos y fallamos muchísimo. Ahora, si realmente usted está interesado en restaurar esa relación, lo primero que tiene que comenzar es admitiendo que usted también se equivoca. Hey, mi hermano, usted no es perfecto. Y sí que nos cuesta trabajo. A mí me cuesta muchísimo trabajo. He tenido que trabajar en ello, he tenido que aprender a reconocer mis problemas. Ahora piense esto, si usted está teniendo problemas con todo el mundo, ¿no será que el del problema es usted? Se lo dejo ahí en el aire. Ahora, mira lo que dice el Señor. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta, no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¡Qué gran ilustración! El Señor dice que nosotros queremos ir a sacarle la astillita en el ojo al hermano, pero tenemos en nuestro ojo una viga de esas cargueras, de esas que son bien robustas y fuertes. Y el Señor dice, saca primero la viga que tienes en tu propio ojo y entonces vas a ver con claridad para sacar la astillita del ojo de tu hermano. Y cuando nosotros reconocemos nuestra parte en el conflicto,
¡Wow! Vamos ganando ya. Fíjate que todo es como un ir añadiendo cosas. Número uno, hable primero con Dios antes que con su hermano. Ahí el Señor le trae una paz increíble. Número dos, toma la iniciativa. Usted al hacer eso realmente está ganando puntos. En tercer lugar, se vuelve un hombre comprensivo y wow, ahí sí que la sacó del estadio. Y finalmente entra diciendo, bueno, ok, yo reconozco que la embarré, yo reconozco que hice esto o aquello. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, verso 8, dice esto: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Saca primero la gran viga que tienes en tu ojo y entonces podrás sacar la astillita que tiene tu hermano en el suyo. Reconocer tu responsabilidad facilita la sanidad. Cuando tú entras a una conversación, a una situación, reconociendo primero tu responsabilidad, parte de la solución está ganada. La sanidad está a la mano. Recuérdalo, reconocer tu responsabilidad facilita la sanidad. Número 5, esta es clave. Ataque el problema, no la persona. Deje de estar diciendo, es que tú esto, es que tú aquello, es que. Ataque el problema, hermano. Céntrese en el problema y no en la persona. Mire, es imposible solucionar un conflicto cuando lo que nos importa es saber quién es el culpable. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Si usted permite que un problema continúe en su casa por mucho tiempo, todos pierden. Si usted permite un conflicto con su esposa por mucho tiempo, todos perdieron. Aquí no se trata de ver quién gana y quién pierde. Aquí lo importante es solucionar el conflicto. Concéntrese en el problema y no en la persona. Ataque el problema. No ataque a la persona. Proverbios, en el capítulo 15, verso 1 dice, la respuesta amable calma el enojo, la agresiva echa leña al fuego. Y yo sé que esto sí que sabemos todos. No por calmar el enojo, sino por echarle leña al fuego. ¿Cuántas veces en medio de un conflicto, entonces nosotros respondemos de una manera agresiva y la otra persona levanta su voz y entonces usted la levanta más y ella vuelve, o esta persona vuelve y levanta más, y eso termina en un campo de batalla? Qué bueno sería tener un letrerito siempre en frente de nuestra casa, de nuestra cama, en la habitación, en el lugar de estudio. La respuesta amable calma el enojo. Pero más que tenerlo allí en un letrerito, téngala acá en su mente y en su corazón. La respuesta amable calma el enojo. Por esa razón, lo que dices es tan importante como la forma en que lo dices. ¿Escuchaste? ¿Me hice entender? Lo que dices es muy importante, pero la forma en que lo dices es más importante aún. Entonces, recuerda esto. Cómo lo dices es tan importante como lo dices. Perdón, cómo lo dices es tan importante como lo que dices. ¿Cómo lo dices? Finalmente, consejo número 6. Concéntrese en la reconciliación, no en la solución. Escuche, muchas veces habrá reconciliación sin resolver el problema, si aplicamos los 5 pasos anteriores. Puede que el problema no se solucione, puede que la situación que está generando el conflicto no sea retirada, pero la relación se arregló. Concéntrese en la reconciliación y no tanto en la solución. Concéntrese en las personas, porque la reconciliación se enfoca en las personas, mientras que la solución se concentra en el problema.
Queremos restaurar la relación, esposos, padres, hermanos, vecinos. Es posible que el problema no se solucione en mucho tiempo, pero la relación tiene que restaurarse. Eso es lo importante. Y en medio de estas circunstancias, lo importante son las personas, no las cosas. Se dañó el televisor, se dañó aquello, se acabó. Se acabó, ¿qué hacemos, hermano? Pero las personas están ahí y tienen que seguir estando ahí. Piensa con qué personas de tu casa, de tu familia tengas que restaurar relaciones y no lo postergues más, no lo aplaces más. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Por supuesto, habla primero con Dios antes que ir a hablar con la persona. Dile, en esa oración, dile, Señor, dame un espíritu apacible, Señor, que yo me vuelva comprensivo, que yo entienda las razones de la otra persona. Después, tome la iniciativa, hermano, y vaya, haga lo que el Señor le dijo que tiene que hacer. Mientras está orando, también diga al Señor, ¿seré yo el del problema? ¿Será que yo estoy como un fosforito que me prendo con facilidad? ¿Será que estoy demasiado estresado? ¿Será que estoy demasiado tensionado por la situación que está pasando o por lo que estamos viviendo? ¿Se acabó el dinero? ¿Nos estamos endeudando de más? Ese es un tema que vamos a trabajar muy pronto. Pilas con las deudas, señores, pilas con endeudarnos más. Este tiempo los bancos te están dando plazos, te están dando créditos, te están ofreciendo, pero después va a haber que pagar. No sabemos cuánto tiempo la economía tarde en reaccionar. Por lo tanto, ojo con el endeudamiento. Ojo, tener tarjeta de crédito no significa que tienes plata. Tener cupo en el banco no significa que tienes un trabajo con que vas a poder pagar. Pilas, ojo con el endeudamiento. Bueno, pero ese es un tema que trataremos más adelante. Hoy enfoquémonos en la restauración, porque donde se da la armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Hay conflictos en casa, estás pasando situaciones difíciles con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos. A restaurar relaciones, chicos, a restaurarlas. Número 1, hable con Dios antes que con la persona. Número 2, tome siempre la iniciativa. Número 3, sea comprensivo. Número 4, reconozca su parte en el conflicto. Número 5, ataque el problema, no la persona. Y número 6, concéntrese en la reconciliación más que en la solución. Quisiera terminar esta enseñanza invitándolo a que busque la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, y redondeemos esto con un consejo espectacular de Dios a través de este hombre. Primera de Pedro, capítulo 3, entre los versículos 8 al 12. Leámoslo juntos. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, dice el verso 10, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Quién no quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero gozar de días felices. Ahí está la clave. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Quieres bendición en tu casa? ¿Quieres la bendición en tu hogar? ¿Quieres tu bendición? Mi hermano, a restaurar relaciones. Recuerda que donde se da esa armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Ojalá puedas reflexionar en este tema el resto del día y tomar las decisiones que sean necesarias tomar e ir y buscar la reconciliación con aquellas personas que debas hacerlo.
Cierra tus ojos. Padre, yo quiero darte gracias por este momento tan especial en el cual como hombres, como sacerdotes y cabezas de nuestra casa, nos juntamos, nos ponemos en comunión contigo, Señor. Alineamos nuestra mente y corazón contigo y te pedimos, oh Rey, de manera especial que esta palabra hoy haya quedado fuertemente grabada en nuestros corazones, pero que vayamos a ponerla en práctica lo antes posible. No esta tarde, no esta noche, ni mañana. Ojalá ahora mismo. Señor, que entendamos que es importante restaurar relaciones, porque donde hay armonía, tú concedes bendición y vida eterna. Y que la armonía es como ese buen aceite que desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Gracias porque nos hiciste a nosotros sacerdotes de nuestra casa y nos llamaste a ser agentes de reconciliación. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y en acción de gracias. Amén y amén. Muchachos, ha sido un gusto pasar estos minutos con ustedes, reunirnos, juntarnos, oremos para que muy pronto podamos reabrir las puertas de nuestras instalaciones y podamos juntarnos a tomarnos ese cafecito. Extrañamos las empanadas de Elkin, extrañamos ese café juntos. Ojalá usted haya tenido su café ahí en casa y haya tomado este cafecito con el Señor. Un abrazo fraterno, los amo con todo mi corazón, oro para que Dios los bendiga y para que sus hogares sean esos altares de adoración que el Señor ha establecido. Un abrazo fuerte. Goodbye, fish. Auf Wiedersehen, fish. Para acá arriba. Bueno, para los que no lo entendieron, en español eso significa chao, pescado. Pronto nos vemos.